Toca el turno a nuestro siguiente panelista, maestro Virgilio Andrade Martínez. Es un privilegio, un verdadero honor que nos acompañe, secretario. El maestro Virgilio es secretario de la Función Pública del Gobierno de la República, es licenciado en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia en Nueva York, fue titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Economía, ha sido participante en diversas reformas regulatorias en el ámbito bancario, financiero, rural, administrativo, electoral y parlamentario. Se ha constituido como un gran reformista de este país, el maestro Virgilio, y es un honor que nos acompañe el día de hoy. Señor secretario, ¿cómo estamos en el combate a la corrupción? Tiene una encomienda bien importante al frente de la Secretaría de la Función Pública. Desde luego, en primer lugar, muchas gracias, Soraya, por la invitación, y es un honor poder estar con la Federación de Colegios de Economistas y, por supuesto, con quienes me acompañan, con la doctora Jimena y con mis amigos que están aquí conmigo. Muchísimas gracias. Con Luis, con Salomón, con Raúl y también con Menor, mucho gusto. Bueno, nuestro punto de partida es un punto de partida altamente debatible, polémico, ya con grados evidentes de intolerancia en términos de opinión, derivado sobre todo de un fenómeno que nos incentiva de alguna manera a hacer señalamientos, que es el de la sociedad abierta. La sociedad abierta es el punto de partida que genera que la corrupción tome un lugar central en la agenda de discusión de los estados, porque no es únicamente el Estado mexicano quien lo está discutiendo de manera abierta e intensa, sino que es un tema central en la globalidad. Y ello se debe a la visibilidad con la que todo tipo de relaciones se presentan ante los ojos de todos nosotros. En términos institucionales, todos sabemos, hay un economista muy importante de las escuelas institucionales, Douglas North, que siempre divide en tres estamentos a las sociedades y a las relaciones entre instituciones, y la óptima es la del Estado de Derecho, la de la plena competencia, la de los mercados, y tenemos un estamento intermedio que es el de ciertos arreglos de carácter informal que generan ganancias indebidas, pero que de alguna manera están en equilibrio. Esto de alguna manera se presenta actualmente en varias sociedades y es lo que encarna el fenómeno de la corrupción. Entonces, en ese sentido, lo importante en este momento es trabajar sobre incentivos que la inhiban, y los incentivos institucionales estructurales que la pretenden inhibir se están trabajando en este momento con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuáles son los incentivos básicos? Primero, los castigos. Es evidente que en un régimen no únicamente debe haber estímulos, sino en este caso particular de la corrupción, de acuerdo a sus niveles, el castigo es un incentivo importantísimo. Por eso resulta interesante que la Constitución haya abierto incentivos para que los expedientes de todos los servidores públicos estén abiertos 7 años posteriores a dejar el cargo, o hasta 19 años si se trata de enriquecimiento ilícito, que se les vayan a quitar las propiedades en caso de enriquecimiento ilícito, que se vayan también a quitar los activos a aquellas empresas que entren en actos de carácter ilegal, y finalmente que todo esto, y también hablamos de un incentivo racional, quede en manos de un par de autoridades imparciales. En primer lugar, de un tribunal de justicia administrativa, que es el que va a señalar cuáles son los actos de corrupción y por lo tanto aplicar las sanciones que les estoy comentando. Y en segundo lugar, una fiscalía anticorrupción que el día de hoy no la vemos aflorar tanto, pero debemos recordar que en el año 2018, hablando de principios de imparcialidad, estará dentro de la Procuraduría General de la República, que pasará a ser órgano constitucional autónomo, será la Fiscalía General de la República. Con estos elementos estructurales tenemos condiciones para tener un lugar distinto en el combate a la corrupción desde el punto de vista institucional. Eso sí,
tenemos un reto importante que quiero mencionar. Uno de cada 3 actores o jugadores económicos dice haber sabido o participado en un soborno, pero lo interesante es que solamente se denuncia 1 de cada 200. Entonces, aquí el gran reto es preguntarnos no solamente las razones, que las podemos saber, sino de qué manera voltear, vamos a decirlo así, el incentivo de utilidad, y entonces en lugar de solamente estarlo comentando, también proceder a denunciarlo. Hablaba el maestro Virgilio en su última intervención sobre que hoy existen mucho más incentivos a practicar la corrupción y no a denunciarla ni a combatirla, y nos platicó sobre algunos mecanismos que están implementando. ¿Cuál es lo más urgente, maestro, para el combate a la corrupción en nuestro país? ¿Cuáles son las acciones? Ya nos mencionó alguna. ¿Cómo podríamos cerrar y conocer las acciones que están tomando en esta materia? Hay una primera situación estructural muy relevante que está ayudando de alguna manera a inhibir los ejercicios de corrupción y los ejercicios oscuros del Estado y de sus agentes. Y sí voy a reiterar que ese punto de partida, y es un principio sencillo de ir aplicando, es el de la transparencia. Por eso, la labor que hace la doctora Jimena y sus comisionados es vital para poder iniciar la transformación. Abrir los gobiernos a la transparencia implica que cada uno de los ciudadanos es un vigilante de las decisiones públicas. Y por eso la reforma que se ha vivido recientemente en esta materia permite y obliga a los agentes públicos a poner la información en disposición permanente, pero no a través de solicitudes, sino a través de obligaciones. Y este asunto es fundamental porque la transparencia genera un conjunto de incentivos virtuosos para el desarrollo económico. En primer lugar, genera posibilidad de apertura a más jugadores. No se quedan los procesos de participación de los agentes privados en unas cuantas manos. Es posible incentivar la participación de más jugadores. En segundo lugar, aquellos que participan tienen mayores incentivos a mostrar sus virtudes, a mostrar sus ventajas, a mostrar los elementos competitivos que tienen a favor. Y hablando en esta mesa de cuestiones económicas y de reformas, resulta relevante y alentador observar cómo algunos instrumentos de carácter institucional están coadyuvando a cumplir con este objetivo. Hablemos, por ejemplo, de las prácticas que ha realizado la Comisión Nacional de Hidrocarburos en todos los procesos de licitación. Son procesos que no tienen ningún referente análogo de calidad en la transparencia en el mundo. Y lo que percibimos fue, en principio, una actitud conservadora de los jugadores, pero a fuerza de aproximaciones sucesivas se van generando los debidos equilibrios en términos de participación, de competencia, de concurso, de niveles de precio. Por lo tanto, la transparencia constituye el punto de partida para ir inhibiendo actos de corrupción. Dentro de la transparencia, el hecho de que una ley contemple obligaciones para poder poner al público en general a disposición de la información de lo que cada servidor público está haciendo y de lo que está decidiendo, de cómo está disponiendo de los recursos, de cómo va tomando decisiones. Y además se documentan las historias de tal suerte que es posible tomar los precedentes para decisiones de carácter futuro. Este elemento de transparencia como punto de partida, reitero, tendrá que ser combinado con el incentivo del castigo. Y en ese sentido, un reto por venir fundamental es el de la definición
en la discusión de la reforma legal en materia anticorrupción de cuáles conductas son propias de carácter de corrupción y cuáles constituyen únicamente faltas de carácter administrativo. Este asunto es importante porque todos sabemos que hay un principio fundamental en términos de decisiones públicas en donde la discriminación de casos es condición para incrementar los elementos de eficiencia de aquellas instituciones responsables de aplicar la ley. Y al mismo tiempo es muy importante tener condiciones flexibles en la aplicación de la norma para efectos de evitar que los formalismos impidan constituir los casos en donde el sentido común señala que hay elementos de corrupción, pero que asuntos de carácter legal lo impiden y por lo tanto la inhibición desde el punto de vista jurídico e incluso económico se ve borrada. Estos serían los aspectos relevantes que podría destacar como puntos de partida urgentes, algunos ya en vigor y otros retadores. Muchísimas gracias. Vamos con el maestro Virgilio Andrade, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por supuesto, Soraya, y gracias a todos por la paciencia que han tenido con nosotros. Percibo en este panel un nexo muy importante de los tres temas. En primer lugar, el siglo XXI nos obliga a ser transparentes. ¿Por qué? Porque la sociedad global y la sociedad abierta nos empuja necesariamente a tener una actitud de esta naturaleza y por lo tanto institucionalmente es congruente que las instituciones trabajen en pro y a favor de la transparencia. Sin transparencia es complicado tener gobernanza en una sociedad abierta. La transparencia a su vez constituye un instrumento fundamental para inhibir actos de corrupción. Los actos de corrupción de beneficios indebidos se inhiben cuando la sociedad tiene las oportunidades y las posibilidades de dar seguimiento, monitoreo y vigilancia a las decisiones públicas frente también a los particulares. Y finalmente, la corrupción es un aspecto que favorece los elementos de desigualdad. Se generan contubernios, privilegios, exclusiones, y ello incide en la dinámica económica en contra de las personas más desfavorecidas. Por eso es importante tomar en cuenta que transparencia y corrupción son elementos a discutir, porque el combate a la corrupción y el fomento de la transparencia constituyen dos plataformas que de manera alentadora están presentes en el conjunto de las reformas estructurales que han sido discutidas a lo largo de la presente administración. Y por ende, son tres temas contemporáneos del siglo XXI y que ameritan seguir no solamente siendo discutidos, sino explorados en los caminos para que todos tengamos algún papel relevante que jugar en favor de estas agendas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro.